Continuamos con nuestro curso, ahora desarrollando la unidad temática número 2, donde hablaremos sobre los requisitos generales del análisis y diseño de la mampostería. Iniciaremos hablando sobre las hipótesis y principios generales para el diseño. Respecto a la metodología, también se habla de las dos metodologías que ustedes estudiaron en su curso de concreto. El método de los esfuerzos de trabajo, que trabaja con cargas de servicio utilizando las combinaciones del B2-3 y los requisitos del apéndice D1. El método de resistencia, que calcula una resistencia requerida con las combinaciones del B2-4 y calcula la resistencia nominal reduciéndola por los factores phi establecidos. Entonces, como vamos a utilizar el método de resistencia, estos son los factores phi de reducción para el caso de la mampostería con muros confinados. Analicémoslos, miremos que para el caso del cortante, entonces la norma me estaría estableciendo que la resistencia nominal se debe reducir en un 50%. ¿Listo? ¿Esto por qué así? Bueno, pues porque se sabe que los muros van a tener una falla principalmente por el cortante, y como ya conocemos el comportamiento de los muros, pues estas fallas por cortante tienen un comportamiento muy frágil, es decir, llegan rápidamente a su resistencia última y luego resisten un poquito más, se deforman y fallan rápidamente, o sea, no tienen ductilidad, y ese tipo de falla pues no nos conviene, así que la norma asegura eso reduciendo este valor. Entonces, cuando calculemos las resistencias, pues tenemos que recordar esta tablita donde se deja especificado cuáles son esos factores de reducción. Miremos en cuanto a las suposiciones de diseño, se establecen 6 suposiciones. En la primera, consideraremos que la resistencia a la tracción de la mampostería es nula. También, aunque estamos trabajando con un elemento que es una parte en ladrillo macizo de arcilla y la otra o los otros elementos son de concreto reforzado como las columnetas y las viguetas, para efectos de diseño vamos a considerar que el material es homogéneo. Como las secciones planas permanecen planas, entonces hablaremos que las deformaciones unitarias serán proporcionales al eje neutro. Respecto a la relación de esfuerzo-deformación del acero de refuerzo, entonces estaremos trabajando con la forma elastoplástica de esta curva, es decir, que el acero llega a su deformación yield y a su esfuerzo yield o esfuerzo de fluencia y ya se va plano, o sea, no hay incremento de esfuerzo, simplemente aumentan las deformaciones, no hay una recuperación del esfuerzo como es la curva pues ideal del acero. Entonces vamos a tomar una forma elastoplástica. La resistencia de la mampostería máxima va a ser 0.003 y para el caso de establecer cómo se distribuyen los esfuerzos, pues en la sección esto se hará de la misma forma que el concreto, y es que esa distribución va a tener una forma rectangular. Miremos que son las mismas suposiciones que ustedes tuvieron que haber manejado en su curso de concreto, pero ahora pues aplicadas al caso de la mampostería. Respecto al módulo de elasticidad, bueno, vamos a estar trabajando con elementos en concreto reforzado como las columnetas y viguetas. El módulo de elasticidad para el acero sigue siendo 200.000 megapascales. Para la mampostería, entonces, la norma me permite calcularla a través de ensayos de laboratorio, y si no disponemos de esos ensayos, entonces establece calcularla conociendo esta resistencia a la compresión de la mampostería. Y para el módulo de corte me establece que es igual a un 40% el módulo de elasticidad de la mampostería. Este factor entonces es bien importante, la resistencia a la compresión de la mampostería. Como ya quedó claro que lo vieron en el curso de ingeniería estructural y lo tienen programado, entonces solamente este es un recuento. ¿Cómo la podemos calcular? Por medio de registros históricos, por medio de determinación experimental o por ensayos individuales a cada uno de los materiales que la constituyen, o sea, conociendo las propiedades individuales de cada material.
Vamos a calcularla, o así es como ustedes lo hicieron en su curso de ingeniería estructural con el D375. Entonces, estas son las expresiones, ustedes ya las han manejado. Calculamos una resistencia para ladrillo macizo, o bien si tenemos mampostería estructural, pues sería la última expresión para calcular esa resistencia, que me considera pues el número de celdas inyectadas con mortero. Como ejercicio yo había planteado que elaboraran una tabla en Excel para programar ese cálculo de la resistencia, pero pues ustedes me comentan que ya la tienen, así que esta actividad pues está completa, pero básicamente por muy sencillo que lo tengamos, pues es algo así, una tablita en Excel. Esta es la que manejo, es válida la que tengan. Entonces simplemente es que nosotros podamos cambiar en cualquier momento estos datos y que mi tabla o mi hoja de cálculo, mi programa, pues me dé la resistencia a la compresión que necesito y el módulo de elasticidad. Aquí, por ejemplo, estoy calculando la resistencia para un ladrillo de perforación vertical que tiene un espesor de 2 centímetros. Entonces, estos serían los resultados, los más relevantes. Bien importante el módulo de elasticidad para la parte del análisis, para calcular esa rigidez. Pasemos ahora a qué me dice la norma sobre las cargas, específicamente cargas gravitacionales. Me establece que se usarán las cargas presentadas en el título B y las combinaciones del B24. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de una vivienda que puede ser de 1 y 2 pisos, vamos a establecer las posibilidades para la de 2 pisos. Así que hablando de que va a contar con un entrepiso, a nivel de entrepiso tenemos que evaluar una carga muerta y una carga viva. Respecto a la carga muerta, pues tiene que considerar el peso propio de los elementos a nivel de entrepiso, losa y vigas. Para el peso de la losa, pues la calcularía como el peso específico del concreto por el espesor de la losa, para que me den unidades de kilonewton, metro cuadrado, tonelada, metro cuadrado. Para el caso de las vigas, tengo que conservar las unidades, dejarlo en kilonewton metro cuadrado para poder sumar esas cargas, así que una forma es calcular el peso, multiplicar el peso específico del concreto por el área transversal de una vigueta tipo, por la longitud total de las viguetas. Eso me daría una carga puntual a nivel de entrepiso correspondiente a las vigas, así que lo divido entre el área de la losa y me queda entonces en unidades de kilonewton metro cuadrado. Para el relleno de piso, pues en el mismo título B, y ustedes lo vieron en sus cursos de estructuras, están las tablas con los materiales sugeridos. Entonces, de acuerdo a lo que nos establezca el diseño arquitectónico, pues usamos estas tablas para determinar esas cargas. Lo mismo el piso, lo mismo para el cielo raso, para muros divisorios. Entonces aquí está el caso de muros divisorios. Tenemos que considerar que, por ejemplo, si está pañetado o sin pañetar, entonces de acuerdo a eso pues utilizamos las cargas de aquí, ¿no? El recubrimiento de muros cuando se ha enchapado, pues hay que considerar también ese enchape en el peso a nivel de entrepiso. Y otras cargas, por ejemplo, la norma me establece una carga equivalente para muros cortina de vidrio, para entramado, marco, ventanas. Aquí están entonces valores a sugerir. Para la carga viva, estamos con viviendas, así que el uso va a ser netamente residencial, así que las cargas van a ser estas. Como máximo, si tenemos un balcón, entonces la carga en ese balcón va a ser de 5 kilonewton metro cuadrado. En los cuartos privados y sus corredores utilizamos la menor carga, que es 1.8 kilonewton metro cuadrado, y para el diseño de las escaleras una carga de 3 kilonewton metro cuadrado. Miremos para la cubierta. Entonces en la cubierta también tenemos que establecer carga muerta y carga viva. Entonces lo mismo, el peso propio de los elementos. Para el caso de las correas, eso tiene que estar ligado al diseño de las correas. Se diseñan y conociendo qué sección de correa se le va a establecer, pues de ahí sale el peso de las correas. La teja viene dada en esta tabla
Pero si no contamos o si aquí no encontramos mejor el material con el que se va a fabricar nuestra teja, podemos mejor utilizar una especificación en donde me aparecen las tejas de fibrocemento. Si vamos a la tabla anterior, acá no aparece por ningún lado las tejas en fibrocemento. Entonces podemos utilizar esta especificación. La teja más usada, una vez les digo, es la número 6. Entonces aquí me dice cuál es su peso en kilogramos y aquí pues tenemos sus dimensiones y así podemos calcular su peso también en kilonewton metro cuadrado. Igual cielo raso y pues otras instalaciones que se requieran colocar en esa carga muerta. Para la carga viva, ya sabemos, eso depende de qué tan inclinada está mi cubierta. Si tengo una cubierta con menos de 15 grados de inclinación, tendré una carga viva de 0.5. ¿Listo? Aquí vale la pena y les presento esta tabla, que es una tabla que tiene que corregirse con las últimas resoluciones que se han dado para la norma. Entonces es mucho más explícita. ¿Listo? Por ejemplo, en nuestro caso específico, ya deja establecido que es de 15, que si la cubierta tiene menos de 15 grados de pendiente y sin la posibilidad de acceso a personas diferentes al personal de mantenimiento. Si es así, podemos colocar esta carga de 0.5 kilonewton metro cuadrado. Por el contrario, si la cubierta posteriormente se va a volver una terraza y allá puede tener cualquier otro uso, miremos acá, sale cubiertas, azoteas y terrazas planas. Me manda a colocar la carga que utilizamos a nivel de entrepiso. Para la próxima clase, entonces, necesito que por favor instalen este programa, se llama Archimed, es un programa de Accesco, tiene descarga gratuita y lo vamos a utilizar para hacer análisis de viento y para diseñar las correas. Entonces lo pueden descargar, buscan tutoriales, ustedes tienen ventaja en eso, así que no creo que haya problema. Si no, también se puede utilizar en línea. Si van a la página de Accesco, ahí está cómo utilizarlo en línea.